Soy Ligia Canelón y voy a iniciar mi exposición sobre Derecho Internacional Privado. El recurso de casación es la anulación de la sentencia recurrida. La causa petendi es el vicio por el cual se la denuncia. A cada vicio denunciado corresponde una acción separada de impugnación idónea por sí misma para pretender la anulación de la sentencia, de manera que la acumulación de todas las denuncias en un solo ejemplar del recurso, como generalmente se interpone, constituye una acumulación objetiva de acciones o recursos de nulidad, de los cuales se deciden en primer lugar las denuncias de forma, y si estas no procedieran, se resolverá sobre las de fondo, si se les hubiese alegado. En cuanto a la naturaleza jurídica de esta institución, se puede adelantar que la casación es un recurso extraordinario y supremo, dedicado primordialmente a resolver cuestiones de derecho y que en principio no decide acerca de la materia de fondo de la controversia. Concebida así la casación como una de las instituciones más avanzadas, progresistas y útiles del derecho procesal. Hay que analizar los objetivos siguientes que tradicionalmente se han considerado como fundamentales de este magno recurso. Primero es la protección de la ley o función monofiláctica, la unificación de la jurisprudencia o función uniformadora, las funciones de interés público y de interés privado que aún se le atribuyen. El fraude de ley, por su parte, según Bonner-Mason, es un cambio deliberado y consciente de un factor de conexión con el propósito de descartar una prescripción de un sistema legal al que una persona está normalmente vinculada, para sustituirlas por las de un ordenamiento más favorable a sus intereses. Existe fraude cuando el cambio de ley en lugar de ser de una consecuencia normal del uso del factor conexión, ha sido el objetivo de dicho cambio, obtenido por medios engañosos. El ejemplo clásico es el de dos cónyuges que por pertenecer a un país donde no se admite el divorcio, se nacionalizan en otro país que sí lo acepta, y obtenida la nacionalización se divorcian e invocan una nueva situación en el país donde se encuentran. La noción de fraude a la ley es un remedio y tiene por objeto establecer una sanción para tales manejos y un medio de impedir la aplicación de la ley extranjera mediante fraude. Se ha colocado en situación de invocar adquiriendo la nacionalidad francesa únicamente para divorciarse. El concepto de fraude tiene dos elementos que lo conforman, que es el animus y el corpus. El primero es el elemento subjetivo, la intención de evadir una legislación a la cual esta persona está ordinariamente sometida. El segundo es la materialización del propósito fraudulento, su exteriorización de un factor mediante el cambio real de un factor de conexión. El fraude a la ley en el derecho venezolano, según el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, contempla la excepción de fraude a la ley frente a la aplicación del derecho extranjero mediante esta fórmula. No se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte, cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. Quedará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor el determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas. A mi criterio, este artículo establece el fraude a la ley como una excepción a la aplicación del derecho extranjero. Para ello debe haberse producido una evasión artificial de los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. Se encuentra aquí el elemento fundamental de la modificación voluntaria del punto de conexión de la forma de conflicto a fin de provocar la explicación de otra ley extranjera más favorable a los intereses de las partes. En relación con la naturaleza jurídica del fraude a la ley, se han expuesto varias tesis. Primera, la teoría que rechaza la noción del fraude. Algunos autores no aceptan la existencia del fraude a la ley en el derecho internacional privado, es decir, cuando dos personas piden que se les aplique su ley nacional, dicho juez no tiene para qué buscar los móviles intencionales por las cuales han querido invocarla. Lo importante es determinar si se pueden o no invocarla. Y segundo sería la teoría que admite la noción de fraude. Dentro de esta teoría, algunos autores la admiten, pero solamente para los contratos y forma de los actos, rechazándola para los casos de cambio de nacionalidad. Hay un interés
ya que de no haberlo se consideraría la nacionalidad anterior.